Hola hermanos, buenos días. Vamos a continuar nuestro estudio en Mateo. Hoy estamos llegando al capítulo 22 de Mateo, pero me gustaría que iniciáramos leyendo, es Primera de Timoteo capítulo 4. Pablo le escribe lo siguiente a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 16. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Ok, cuando estuvimos estudiando el libro de Timoteo, hablamos de esto y vimos cómo Pablo repite varias veces esto: ten cuidado de la doctrina. La doctrina es importante, la doctrina se importa, estamos hablando. Y aquí Pablo le dice, con esto ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, y con esto te salvarás tú y los que te escuchan, ¿sale? Los que te oyen. El problema es vamos a hoy estar en el capítulo 22 viendo a estos hombres de la ley. Hace ratito en la mañana les estaba platicando a los hermanos del Oriente que en la semana hablé con un pastor que quiero mucho. Es medio locochón, pero siempre que hablo con él, pues me anima bastante. Pero me estaba contando que fue a orar por una persona que se accidentó y estaba ya en coma y ya se iba a morir. Les dijeron de hecho que ya era cuestión de un par de horas ya para que se muriera. Entonces fue a orar por él, y cuando iba en camino a orar por él, Dios le dijo que orara. Él me dijo que Dios le dijo que orara de cierta forma en específico, y me empezó a relatar cómo estuvo orando por él, y en mi mente empezó a chocar. Dije, es que esto no tiene que ver con esto, y yo, según yo, uniendo en mi mente en algunos momentos legalistas, es que este versículo aquí no entra. Y él me seguía relatando muy animado, y dice que después salió y había un grupo de personas que no eran creyentes, y les dijo que quién quería orar por la persona que estaba enferma, que era su familiar. Todos dijeron que sí, y él les dijo que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí hay poder. Entonces el chiste es que todos se pusieron a orar, y yo seguía chocando en mi mente con todos estos conceptos que él me estaba explicando. El chiste es que esta persona que estaba a punto de morir, el día de hoy está caminando, ¿no? Y después de que estuve platicando con él, llegué a la casa y me puse a platicar con mi esposa de esto. Dije, es que entiendo que Dios puede hacer eso. Entiendo que a la luz de la palabra no es como, no se quebranta nada, pero no sé por qué así. No sé por qué así como él me lo describió. Entonces estuve pensando en esto y Dios me decía, es que ese es exactamente el punto. Porque eso no tiene nada que ver. No quebranta mi palabra, no tiene ningún problema conmigo. El problema lo tienes tú. Y a eso quería ir. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado con la doctrina, el problema no es el ir o no ir a la iglesia en ese punto, el leer esto, el tener este discipulado, esta u otra denominación. El problema radica en cuando la doctrina que tienes es tuya y no es la de Dios. Y es cuando se hacen todos los problemas, y es de lo que vamos a estar leyendo en el capítulo 22. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Lo cual estaba describiendo una imposibilidad, porque en ese tiempo y en este tiempo, cuando hay un evento importante, todos quieren ser invitados, a menos que sea raro como yo y que no te gusten las fiestas, pero en general si hay comida gratis todos van. Y aquí está describiendo un rey, todos querrían ir, pero interesantemente, cuando hicieron llamar a los convidados a las bodas, no quisieron venir. Ahora, en las bodas en ese tiempo no se daba un día determinado, sino simplemente una fecha aproximada, y ellos tenían que estar listos, y cuando todo estaba preparado, el anfitrión enviaba a sus siervos y les decía, ya está todo listo, hoy es el día de la boda. Entonces todos venían. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Y la primera palabra que nosotros vemos aquí que describe la actitud de estos que no quisieron venir, dice que cuando los invitó, dice no quisieron venir. Entonces hablamos de un rechazo o una resistencia a la invitación. Después volvió a enviar otros siervos diciendo, decía a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados,
han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Vamos a hacer una oración. Padre, el día de hoy queremos poner esta palabra que vamos a estar leyendo delante de ti. Queremos suplicarte que nuevamente hables a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a poder estar dispuestos y atentos a tu voz, Padre. En nombre de Jesús, amén. Entonces, la segunda palabra que nosotros encontramos es que ellos, primero, opusieron esa resistencia y la segunda, menospreciaron, porque se fueron a hacer pues otras actividades. Pero fueron un poco más allá, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando a su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Alguien podría leer por favor el versículo 8 y 9? Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Ok. La semana pasada estuvimos hablando, cuando estábamos en el capítulo 21, acerca de estos hombres que no estaban dando fruto. Y estuvimos hablando de la importancia de dar frutos, que no se trata únicamente de decir, sino que Dios produzca un cambio en nosotros y que haya frutos, ¿vale? Ahora, esta parábola, obviamente, continúa hablando acerca de lo mismo y retratando a los escribas que estaban en la época. Eran personas que Dios los había llamado, pero ellos habían puesto resistencia, habían menospreciado. Es claro que estaba hablando de ellos, lo podemos entender. Ahora, aquí quería ir y hablar acerca o hablarle a las demás personas, porque en el capítulo pasado dice, cuando hablaba con los fariseos, les dice que antes que ellos iban los publicanos y las rameras al reino de los cielos, porque se habían arrepentido. Ahora, cuando llega a esta parte, cuando llega a este momento, dice que, o describen en esta parábola, que el dueño de la casa, el que organizó la fiesta, empieza a ver a los invitados y nota que uno de ellos no está como vestido para fiesta. Y le dice, ¿cómo entraste aquí? Ahora, lo que algunos teólogos describen, es que para los judíos no, pero para los griegos sí era una costumbre en esta época que se está describiendo, que cuando organizaban un evento importante como una boda, aparte de la invitación de ofrecer comida, también daban a sus invitados ropa que vestir, para que su fiesta no desmereciera por la calidad de la vestimenta de los invitados. Entonces, a este invitado se le había dado también ropa que vestir, pero había pensado que podía ir con sus jeans y sus tenis o sus botas cochinas y decir, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Entonces fue a la fiesta, entró a la fiesta, pero el Señor lo vio. Ahora, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Versículo 13 y 14, ¿lo puede leer alguien? A continuación vamos a leer 3 intervenciones de fariseos, herodianos, saduceos e intérpretes de la ley, y quisieron venir con preguntas difíciles a Jesús acerca de por qué no podría ser verdad lo que era verdad. Vamos a leer. Entonces se fueron los fariseos y consultaban cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues qué te parece. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo que si alguno muriera sin hijos, su hermano se casaría con su mujer y levantaría descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el 7. Y después de todos murieron también la mujer. En la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer?
ya que todos la tuvieron. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El intérprete se acerca a Jesucristo con una pregunta acerca de cómo se debe interpretar la ley. Los saduceos, que no creían en la resurrección ni creían en los ángeles, y eran los liberales y tenían lazos con la política romana, le preguntaban acerca de, bueno, y si existe eso de la resurrección, entonces, ¿cómo? Y entonces con preguntas acerca de si se van a casar, no se van a casar y todo esto. Aquellos que eran fariseos, y aquí nos mencionan que los mandaron con los herodianos, que tenían cierta relación también con la política, le preguntan acerca de esta rigurosa tradición de, es que no podemos ni siquiera tocar las monedas porque es idolatría. Entonces, de cierta manera, los fariseos cuestionaban a Jesucristo: ¿cómo es que Él se atreve? ¿Cómo es que Él paga? ¿Cómo es el que Él sostiene monedas? Los saduceos: ¿cómo es que Jesucristo puede hablar de resurrección si en mi mente no cabe la resurrección? Y los intérpretes de la ley: a ver, ¿cómo puedes interpretar todo esto? Entonces se acercaron a Jesucristo con todas estas preguntas. Vamos a Primera de Juan. Espero no complicar lo que ya está bastante fácil y explicado. Lo que era desde el principio, Primera de Juan capítulo 1, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. ¿Recuerdan cómo le decían a Juan, o más bien cómo Juan se autodenominó el discípulo qué? Ahora, él decía que era el discípulo amado porque él estaba insinuando que Jesús lo amaba a él más que a todos. Y no, pues sí, ¿no? Algo que a Juan lo había transformado era el amor de Dios. ¿Cuál era el primer nombre que se le dio a Juan y a su hermano? ¿Los hijos del qué? ¿Por qué? Porque ellos, una vez que entraron a Samaria, no los recibieron bien y le dicen a Jesús: Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego y los consuma a todos? Y quieres, que hagamos, como si ellos y Jesús fueran a hacer descender, y haciendo partícipe a Jesús como de su venganza, ¿no? Entonces, alguien que quería inicialmente destruir a otras personas por el simple hecho de no recibirlo, ahora escribe todo el tiempo del amor. ¿Por qué? Porque alguien que primero quería destruir había sido transformado y ahora era capaz de amar. Y Juan, en esta carta, en la primera carta de Juan, quiere que las personas no solamente puedan conocer intelectualmente, sino vivir, respirar y experimentar quién es Cristo. Les decía hace unas semanas, en esta carta de Juan capítulo 1 y capítulo 2 habla de experimentar la luz. Capítulo 3, experimentar su amor. Y 4 y capítulo 5, experimentar su vida. Ahora, ¿por qué estamos en Juan si estamos en Mateo? Porque ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Y por eso inicia de esta forma. Había entrado entre las iglesias, se había llevado esta parte de la filosofía griega, el gnosticismo, y lo que se estaba enseñando, o el rumor que corría, es que Jesús realmente no era humano, porque ellos creían que lo espiritual era bueno por naturaleza y el cuerpo era malo por naturaleza. ¿Cuál es el problema con eso? Que si Jesús era Dios, no podía tener cuerpo, porque tendría una parte mala. Entonces
ellos decían, o algunos decían que incluso cuando lo habían visto caminar, sus huellas no se marcaban sobre la arena. Y Juan dice, de esto no es así. Por eso él dice, el que al principio, lo que oímos, lo hemos visto, lo palparon nuestras manos, o sea, nosotros lo vimos caminar, comimos con él. Ese rollo de que no existe, de que es algo, no, era real, nosotros lo vimos. ¿Por qué Juan menciona, empieza con esto, por qué es tan importante? Versículo 3, lo que hemos visto y oído, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión sea verdadera. Ahora, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? De Jesús. Jesús les dijo esto y eso es lo que ellos van a repetir o que está repitiendo Juan. Dios es luz, ¿y qué? No hay ninguna tinieblas en él. Entonces, en una persona no puede convivir la maldad y la luz. O más bien, en Jesucristo no convivía la luz y las tinieblas. Él no es el balance, Él no es el yin yang. Él es o el bien, todo bien, o si fuera o hubiera algo de mal, sería completamente el mal. ¿Por qué eso es relevante? Porque va a hablar de lo siguiente. Si tú dices que andas en luz, pero tus obras son de las tinieblas, mientes. Vamos a decir, ¿por qué estamos viendo esto? Porque el problema es que había personas en esa época que se habían adherido a esta forma de pensamiento. Si lo que hace la carne está separado del espíritu, mi espíritu es bueno, entonces yo puedo hacer lo que sea y no afecta a mi espíritu. Es decir, mientras vaya a la iglesia, mientras escuche una prédica, mientras lea, lo que haga la carne no pasa nada porque mi espíritu es bueno. Y entonces nos damos cuenta que esta misma creencia sigue rodando el día de hoy. Muchos piensan o muchos creemos que incluso, es más, Dios ya puso el arbolito. Yo creo que ya está contento porque mira, hasta puso al niño Jesús. Como si eso fuera suficiente. Le puse sus caramelos para que cuando venga a dejar los regalos los muerda. No, es que ese es Santa Claus. Ah, bueno, pues también que Jesús muerda los caramelos. No es de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Quiero que noten, hermanos, que cuando nosotros vemos a los saduceos y los fariseos, ellos tenían problemas con Jesucristo porque su doctrina era más importante que la verdad. La primera forma en la que se acerca estos enviados a través de los herodianos, le dice, maestro, sabemos que tú hablas toda verdad, que enseñas los caminos de Dios, pero si enseñaba la verdad y los caminos de Dios, ¿por qué no lo seguían? Porque a pesar de que había verdad, esa verdad chocaba con sus intereses. La semana pasada les dije que se me había olvidado algo en el Oriente y que lo quería decir aquí, pero también se me olvidó y hoy no quiero olvidarlo, porque tiene que ver con lo siguiente. Vamos al capítulo 21. Cuando Jesucristo llega al templo, los líderes religiosos le vuelven a preguntar, ¿con qué autoridad haces esto? Empecé y me fui a otro lugar con la semana pasada. Jesucristo les dice, les voy a hacer una pregunta y si me la contestan les voy a decir, si no me contestan pues no les voy a decir. Y les dijo, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Hablamos, ¿por qué les preguntó esto? Porque se iba al arrepentimiento. ¿Por qué era relevante? Porque el arrepentimiento los inculpaba. Y si ellos tenían que arrepentirse, quería decir que estaban en un error y que Jesucristo era Señor y que ellos estaban equivocados. Pero ¿qué es lo que hacen? Versículo 26. Si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, ¿qué le dijeron? No sabemos. Prefirieron mantenerse callados y permanecer en ignorancia. Vamos al capítulo 22. Llega este hombre a la boda, está con todos los convidados. Se acerca el dueño de la casa y le dice, amigo, ¿cómo es que entraste? ¿Por qué no estás vestido de bodas? ¿Y qué hace él? No dijo nada. La misma actitud que los fariseos. Permaneció callado y prefirió permanecer en ignorancia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Lo que él necesitaba era estar con una vestimenta diferente. Romanos capítulo 14, Colosenses capítulo 1, nos habla de un término. Ser revestidos en Cristo y ser revestidos en el nuevo hombre. ¿Qué es esto? Que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, cuando le rendimos nuestra vida a Él, Él tiene que convertirse el Señor de nuestra vida,
y nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida tiene que cambiar. Y si tú piensas, quieres un Jesús a tu medida, una religión a tu medida, una iglesia a tu concepción, estás viviendo cualquier otra religión, pero no las palabras ni las enseñanzas de Cristo. Porque si vamos a ir a las bodas del Cordero, tenemos que estar revestidos de Cristo Jesús. Si nos vamos a acercar a Él, es en sus propios términos. Jesús le dice a los saduceos, ustedes están equivocándose, ¿por qué? Porque ignoran la palabra y el poder de Dios. Y aquí hay dos términos que necesitamos entender. El primero, que es más fácil, que es Dios Todopoderoso, que Él tiene el poder para hacer todas las cosas. Y el segundo, que nos cuesta un poco más, que Él es soberano, que Él tiene la autoridad para usar ese poder como Él quiera. Entonces viene Jesucristo con el mensaje de salvación y se junta con las personas que nadie se quería juntar. Predica a los que nadie les había predicado. Ama a los que los demás odiaban. Y disciplina y confronta a los que nadie confrontaba. Y rompe el esquema de todos. Ahora, vamos a Juan otra vez. Primera de Juan. Si decimos, Primera de Juan capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Vamos a regresarnos a Mateo, no pierdan Juan. En el capítulo 21 dice, en el versículo 28, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, voy a trabajar en mi viña. Esto lo leímos la semana pasada. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que este grupo de personas conocían la ley. ¿Saben, hermanos, cuál ha sido uno de los retos que por lo menos para mí me ha parecido reto como pastor aquí en la iglesia? Durante muchos años, la mayor parte de los congregantes eran hermanos que habían estado años con nosotros y muchos venían de cero, de ser nuevos creyentes. Pero llegó el momento en el que, gracias a Dios, llegaron hermanos de diferentes iglesias, de diferentes lugares, de diferentes trasfondos denominacionales, y de repente todos empezaron a chocar en sus ideas de cómo debía de ser la iglesia. Algunos decían, ¿por qué esos se mueven? Y los que no se mueven decían, ¿y por qué no nos movemos? Y empezó todos estos choques acerca de cómo debería de hacerse la reunión, que la alabanza, que el servicio, lo cual es bastante cansado en inicio, pero es gratificante ver cómo la palabra tiene solución para todo eso. El problema es que cuando esas diferencias humanas se ponen por encima de la palabra y de la comunión. Juan está aquí diciendo que el andar en luz, el andar buscando la luz, buscándola a Él, nos hace tener comunión con Él, pero también comunión con los demás. Y cuando dejamos de buscar la luz, como resultado dejamos de tener comunión con Él y dejamos de tener comunión con los demás. ¿Por qué? Porque todos tenemos una idea de cómo deberían de hacerse las cosas. Los fariseos habían llegado al punto de odiar a Jesús y buscar cómo matarle, porque sus ideas eran más importantes. Porque la ropa con la que se habían vestido era la de su propia justicia y no la de la justicia que es en Cristo Jesús. Y no podían creer que personas con un pasado horrible pudieran venir a Cristo, así como así, y que les pudieran aventajar en algo. Y lo que nosotros tenemos que ver aquí es que lo que hacía la diferencia no era el tiempo que tuvieran, la cantidad de versículos que conocieran, sino el dejar la vida pasada y el buscar a Dios. Esa rendición era lo que producía este fruto en su vida. Y podemos ver a pescadores que tenían conocimiento y una autoridad al hablar que ellos no tenían
habiéndola buscado muchos años en los rollos de la ley. Y hermanos, el día de hoy sigue siendo lo mismo. Me he encontrado con hermanos que tienen al menos 30 años en el Evangelio y que los sigues escuchando discutir acerca de la misma tontería una y otra vez. Y volteas a ver sus obras, su vida, su familia, y te das cuenta ¿de qué ha servido todo este tiempo? Pero por otra parte ves a personas que a lo mejor con poco tiempo se han entregado verdaderamente al Señor y sus vidas han sido transformadas, su familia ha sido transformada, su pasado ha quedado atrás y están caminando hacia algo nuevo. Y sabes, hermano, podemos decir que sabemos, podemos tener un conocimiento intelectual, pero aún así estar mintiendo acerca de la comunión que nosotros tenemos con Él. Versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí lo que describe es que la búsqueda de comunión con Él nos santifica, nos va limpiando. Y todos aquellos errores, todos aquellos pecados, todas aquellas fallas en nuestro carácter y en nuestra vida son transformadas por Cristo Jesús. El problema es que muchos quieren este cambio sin la comunión y lo único que buscan es la satisfacción intelectual. Pero lo que Juan está diciendo es que no se trata de lo que sepas de Él, sino que lo conozcas a Él, que vivas con Él, que hables con Él, que le obedezcas a Él. Este era el asunto de los fariseos. Y Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús les pregunta a los fariseos y ellos prefirieron vivir en ignorancia. Dijeron, no sabemos, a pesar de que sí sabían. La parábola vemos, se les pregunta, ¿por qué estás vestido así? Y no respondió nada. Ese deseo de vivir en ignorancia. Y hace un par de meses hablábamos de esto, de la ignorancia voluntaria. Esta ignorancia no es por falta de conocimiento, sino aquella que por causa de nuestros pecados deseamos vivir en ella. Y muchos saben qué es lo que tienen que hacer. Muchos, Dios les ha hablado acerca de lo que tienen que dejar o empezar a hacer, pero deciden vivir como si no hubieran escuchado nada, sin moverse, sin dar una respuesta. ¿Por qué? Porque saben que implica el compromiso con Dios. Y queridos hermanos, con tristeza he visto a algunos a lo largo de este año que desde el año pasado me han hablado acerca de un compromiso que Dios les está pidiendo, algo que tienen que buscar, algo que tienen que dejar. Y se fue el año, porque o han tenido miedo, o no han querido rendir su vida a Él, o han preferido el pecado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque tristemente lo que vemos aquí es esta persona que dice, oye, pero yo sí respondí a la invitación, sí vine, sí, pero no estabas revestido. Y tu ropa y tu aspecto no es el de un invitado. Y el asunto aquí es que la ropa se le había dado, pero simplemente él había decidido venir con su ropa pasada. Y este es el asunto, que podemos muchos de nosotros estar aquí y aquí dar una imagen, pero salir y vivir en nuestra vida pasada. Y a nosotros, entre nosotros nos podamos engañar, pero Dios que conoce todas las cosas y que ve nuestro corazón, Él no puede ser burlado. Ahora, el asunto con la ignorancia, no sé si les ha llegado a pasar que algún ratón se meta a la casa, ¿no? Y está ahí el ratón y estás con la escoba y se te queda viendo así como, si no me muevo, no me va a ver. Por supuesto que lo estás viendo. Nada, estás agarrando fuerza para dar el escobazo. Pero a veces pensamos, cuando Dios ha con su luz alumbrado nuestras debilidades, y esa es la incomodidad de la luz. Por eso, cuando estamos en tinieblas nos alejamos de la luz porque es manifiesta nuestra culpabilidad. Dios se acerca a nosotros, manifiesta nuestra culpabilidad y nos quedamos sin movernos. Como si no dijéramos nada y si no nos movemos, a Él se le va a olvidar. Y va a pasar. ¿Sabes qué, hermano? A Dios no se le olvida. Él no deja pasar el pecado. Él tiene misericordia. Y por su misericordia es que Él retarda su disciplina hacia nosotros. Pero Él no lo deja pasar. Y por más que no te muevas o que no hables, Él sigue viéndolo.
porque su luz alumbra. Él puede discernir los pensamientos de nuestro corazón, nuestras intenciones. Y Él lo conoce, Él lo sabe. Y estas personas habían llegado con discursos muy bien elaborados. Y Jesús les dijo, hipócritas, yo conozco quiénes son. Conozco cuáles son sus intenciones. Y cómo su doctrina la han puesto por encima de mi verdad. Y puede ser que tristemente en el caso de algunos de nosotros el día de hoy sea lo mismo. Que nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de cómo según debería de actuar Dios, está por encima de la verdad de la palabra. Y si lo que deseamos es que Dios transforme nuestra vida, necesitamos rendirnos a Él. Ayer estaba hablando con una persona en un funeral y él me decía que él me dijo, me está llamando la atención esas cosas de Dios. Le dije, mira, te voy a decir la cosa más fácil y más fácil de decir y más difícil de llevar a cabo. Dice la Biblia que si tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, vas a ser salvo. Dije, el punto es que seguramente me vas a decir, lo voy a pensar. Y le digo, y la razón es porque no es tan fácil. Porque muy dentro de nosotros sabemos que eso implica un sometimiento. Y tú no te vas a querer someter. A menos que entiendas que no tienes otra opción. Si tú continúas en tu vida, tu final es la muerte. Pero Dios puede quitar esa muerte y reconciliarte con el Padre. Al final él aceptó a Cristo ayer. Y él después me dijo, tienes razón, es muy difícil. Es fácil, se ve cuando te platican de la salvación fácil. Pero es difícil porque no nos queremos someter. Y ese es el asunto con muchos de nosotros. Sabemos lo que Dios quiere. Hemos probado su misericordia. Pero no queremos dar el siguiente paso porque hay algo en nosotros que aún no ha muerto. Y que necesita morir. Y este era el asunto con los fariseos. Estaban tan cerca y tan lejos en su corazón. Espero de todo corazón que no sea la condición de ninguno de nosotros el día de hoy. Que habiendo probado, visto su misericordia, su gracia y lo que puede producir en nuestra vida, sigamos reservando para nosotros áreas que Él ha pedido que entreguemos. Y que debido a esa decisión vivamos una vida pobre en el Evangelio, muerta espiritualmente y sin ese gozo y ese poder. Y puede ser que entendamos el concepto, pero que estemos equivocándonos, ignorando su palabra, ignorando su poder. Vamos a orar. Te animo que pónganse de pie, hermanos. Padre, el día de hoy estamos reunidos, Padre, y hemos leído de hombres que dedicaron su vida al estudio minucioso de tu palabra, pero que cuando llegó el momento de rendir su vida a ti, prefirieron mantenerse ignorantes. Padre, tú que conoces los corazones, te ruego que el día de hoy puedas confrontar nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón acerca de esta palabra. Y si somos nosotros, Dios, ayúdanos. Padre, te ruego que quebrantes voluntades, que doblegues corazones, Señor, y que podamos caminar hacia ti, Señor. Padre, que esa palabra que hemos aprendido pueda tener ese fruto. Te necesitamos, Dios. Tenemos años celebrando pastorelas, poniendo nacimientos, memorizando versículos. Y posiblemente para algunos ese niño Jesús de los arreglos no ha nacido en su corazón. Te ruego, Padre, que traigas convicción, entendimiento y que por la fe que es en Cristo Jesús puedan venir a ti. Padre, te ruego por aquellos que te conocen y son salvos, pero que han decidido vivir una doble vida. Padre, confróntalos, Señor, y tráelos al arrepentimiento. Y para aquellos en el que el caso sea que tú quieres llevarlos a una vida completamente rendida a ti en todos sus aspectos, Señor, y que estén reservando para ellos algún área, Padre. Señor,
ayúdanos a dar el paso, Padre, y que podamos servirte con todo nuestro corazón. Te bendecimos, Padre. Amén.